Bienvenidos a Can Comics. Hoy vamos a reseñar Los Amos de White Plain, un western que nos trae Yermo Ediciones, conformado por el equipo creativo de Chevais Dayton, Giner Belmonte, al precio de 26 euritos en formato tapa dura, gran tamaño habitual, ¿no?, que nos trae siempre Yermo. Y bueno, aquí, como su propio nombre indica, va a transcurrir casi toda la trama dentro de la plantación algodonera de White Plain. Esto de Los Amos será una cosa que, una vez os cuente un poquito por aquí y vayáis leyéndolo, pues si os animáis a haceros con él, entenderéis un poco. La verdad que el título está muy bien escogido, pero es una cosa que descubrís prácticamente al final del todo. Bueno, la historia va a empezar mostrándonos un poco cómo era, pues, un poco el día a día dentro de esas plantaciones, donde vemos, pues, las grandes diferencias sociales que había entre los amos de esa plantación y un poco, pues, los afrodescendientes que vivían esclavizados allí, sufriendo todo tipo de vejaciones. Y también lo más interesante que va a tener esta historia va a ser un poco que la vamos a ver desde el punto de vista de Charles, que es este niño de aquí, que va a ser el hijo de los dueños de la plantación, el cual pues va a tener relación con distintos niños que están un poco vinculados a la gente que trabaja allí, y va a sufrir, digamos, un ataque de odio hacia Moise, que es este chico de aquí afroamericano, el cual, por una extraña razón que en un principio no entendemos muy bien, su madre le va a dar como un trato de favor, va a ir a verlo a escondidas, le va a ir favoreciendo en ciertas cosas, y esto pues va a ir un poco plantando la semilla de odio en el personaje de Charles, que se va a criar pues con un fuerte componente racista desde su más tierna infancia, ¿no? Toda esta historia luego iremos descubriendo más adelante por qué sucede, ¿no?, por qué le da este trato de favor a este niño y a otros no. O sea, todo esto luego va a tener una explicación muy interesante, pero de primeras nos va a pillar un poco de improviso. Y veremos pues un poco en esta primera historia, ya que aquí tendremos los dos álbumes europeos que conforman este tomo, pues tendremos esa historia de esos niños un poco criándose en esa infancia, en la cual, pues como podemos ver aquí, su hermana pues no tiene ningún problema con este chico, mientras que el hermano pues sí que tiene esa envidia, ¿no?, esa gran envidia, debido a que prácticamente en ocasiones parece que su madre le haga más caso a este chaval negrito que a él. Y bueno, toda esta historia irá transcurriendo el tiempo, veremos cómo crecen estos niños, veremos cómo va creciendo un poco ese odio también, y nos acercaremos a lo que es la guerra de secesión norteamericana, donde vimos que los unionistas y los confederados se enfrentaron por una de las principales causas que separaron un poco, ¿no?, estos Estados Unidos de aquella época, por el tema de la abolición de la esclavitud y demás. O sea, veremos cómo cada uno de ellos va a ir tomando distintas decisiones, cada uno se va a ir afiliando a un bando o a otro, y toda esta historia va a estar muy bien porque no solo va a ser un western al uso, vamos a tener un poco pues todas las cosas típicas del western, sino que ese gran misterio familiar que se encuentra un poquito ahí oculto, ¿no?, y que hasta el último momento no descubriremos, pues siempre va a estar un poquito ahí de fondo. La plantación de White Plain va a ser algo importantísimo, ya que todos, por mucho que se separen estos niños, al final sus caminos van a devolverles allí a White Plain, donde, como toda buena historia, donde comienza es donde va a acabar, ¿no? Ahí veremos un poco que toda esa resolución final la vamos a ver aquí. La historia, ya digo que aparte de mostrarnos un poco esos elementos típicos del western, también tendremos pues ese fuerte componente reflexivo, ¿no?, sobre de dónde nace el racismo. También veremos un poco lo que son los soldados, un poco en tiempos de guerra, las locuras que están dispuestos a hacer, vamos a ver la bajeza del ser humano en su máximo exponente, y veremos una gran evolución o involución por parte de estos niños una vez crecen y van un poco reaccionando a las circunstancias y a este gran misterio familiar que, como os he comentado, no se desvela hasta el final y es uno de los grandes atractivos de la trama. Yo digo que a mí es un western que me ha gustado bastante, me lo leí una primera vez, me gustó así sin más, y esta segunda vez y esta segunda relectura que le he pegado, le he cogido un poquito más el punto, me ha gustado bastante más que la primera, y la verdad que es muy recomendable. O sea, aquí podéis ver un poco el dibujo, que como siempre pues va a estar a un gran nivel, y lo único que le podemos achacar, como veis, es que el dibujo es una pasada, o sea, no se le puede achacar absolutamente nada negativo. La acción va a funcionar muy bien, los momentos a lo mejor más reflexivos de diálogo. También veremos algún recurso narrativo cuando, por ejemplo, están desvelando, ¿no?, esos misterios que os comento, que utilizan otro tipo de tonalidades, ¿no?, para que entendamos que no estamos en el mismo espacio temporal. O sea, el dibujo va a ser, como siempre, notable en este tipo de obras. Pero lo que os digo, lo más interesante va a ser pues esas pequeñas reflexiones que deja al final, un poco todo ese mensaje, ¿no?, que nos deja la historia, de que al final ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Es bastante interesante ir descubriéndolo por vosotros mismos. Sí que es verdad que en ocasiones quizá la narrativa pegue algunos
giros bruscos o hay algunas cosas que se resuelvan de manera demasiado rápida, cuando a lo mejor es, digamos, un momento muy importante de la trama y debería hacerse con un poquito más de tranquilidad, ¿no? Para que se mostrara bien. Hay veces que sí que solo pasan 2 o 3 partes puntuales de la historia, que es un poquito brusco, ¿no? Eso que os comento, esa forma de narrar quizá se le va un poquito de las manos al guionista, pero por lo demás es una obra bastante redonda, bastante recomendable y creo que bastante desconocida dentro del catálogo de Yermo Ediciones. Y bueno, deciros que el especial western que haremos próximamente el día 22 de enero con Carles Miralles aquí en el canal de Cancomic, pues hablaremos de este y de muchas otras obras, así que preparaos porque voy a intentar, antes de que llegue ese día, iros trayendo bastantes reseñitas de western que tiene por ahí, que tiene muchos más de los que vosotros pensáis. Y como siempre, si queréis desentrañar los misterios de White Plains, saber quiénes son los verdaderos amos, porque ya os digo que están en juego tanto esos misterios como los dueños de la plantación, como algunos trabajadores que tienen alguna cosa que les da cierto poder, ¿no? Sobre todo los demás. Ese juego que hay ahí un poco de poder es muy interesante descubrirlo y disfrutar de este western un poquito atípico o que un poquito se deriva hacia otros temas un tanto diferentes. Y bueno, chicos, si os ha gustado la reseña, me dejáis un buen like, os suscribís si no estáis suscritos, si os venís muy arriba, sois miembros de la Horda Pantanil y nos vemos pronto en Cancomics con más recetas, más directos, más unboxing y más cositas. Hasta luego.